Primero, daros las gracias a los que os habéis inscrito y conectado. Creo que solo faltan 2 o 3 personas de las que se inscribieron. Creo que se irán incorporando durante el desarrollo de esta sesión informativa, eh, que hemos llamado Territorios Rurales Inteligentes, oportunidades de financiación y ejemplos de éxito. De lo que se trata en la mañana de hoy es que, bueno, que sabemos que el Ministerio de Transición Ecológica y Transición y Reto Demográfico va a publicar en breve una nueva convocatoria de proyectos innovadores a los que podremos optar los grupos de desarrollo rural para el apoyo de territorios rurales inteligentes. Yo ya, por ponerle alguna pega, cuando dicen territorios rurales inteligentes es como si ya no lo fuéramos. Yo pondría territorios rurales más inteligentes, ¿vale? Porque yo creo que, pero bueno, es por un poco darle un tono de humor. Es que muchas veces cuando ponen ese apellido inteligente parece que es como si no lo fuéramos, ¿vale? Sabemos que muchas veces tenemos que reivindicarnos un poquito más y aprovecho este foro también para hacerlo, ¿no? Bueno, al final el seminario, la jornada de información, lo que queremos es que los grupos de Andalucía pues tengan oportunidades de financiar ese modelo de desarrollo inteligente y sostenible que defendemos desde los grupos y desde los territorios. Y como ya hemos venido hablando en los últimos tiempos, bueno, pues proponemos también que tiene que haber nuevas vías de financiación de proyectos en los territorios a través de los EDR que no sean los propios PAD líderes, ¿vale? Que creo que esto también es importante. Para ello hemos invitado, yo sé que Enrique se va a reír conmigo cuando me escuche pronunciar el nombre de su empresa. Yo como la vi un día ZWIC, yo le digo ZWIC. Después ya Raúl o Jorge o Enrique, que son nuestros invitados y los que agradezco que vengan a compartir su conocimiento y su saber, su experiencia, sobre todo con nosotros y con los grupos de manera desinteresada, porque lo que vamos a tratar con ellos es durante el transcurso del seminario, lo que queremos es que conozcáis experiencias e iniciativas que han sido ya exitosas, que han hecho más inteligentes a los territorios, que ha habido innovación, que bueno, que también tengo que decir que eso ya no suena a los grupos, que es lo que hacemos desde los grupos, desde de los propios fondos líderes, ¿no? Es decir, mejorar la calidad de vida de las personas, el uso de las nuevas tecnologías, que haya al final iniciativas para resolver problemas o tener respuestas a esperanzas que tenemos y expectativas que tenemos desde los territorios rurales. Pero bueno, les quieren llamar por territorios rurales inteligentes y nos van a dar más fondos para que nuestros territorios puedan innovarse inteligentemente. Pues, por supuesto, allí estaremos todos los grupos para trabajar por eso. Lo que sí quiero dejar claro que venimos trabajando, tanto que incluso en Andalucía hay 3 grupos, además hay un proyecto de cooperación que se titula precisamente Territorios Inteligentes, Territorios Rurales Andaluces, una oportunidad para generar valor en lo que está el Condado de Huelva, Adercom, está Guadajoy, Campiña Este, Adegua y Medio Guadalquivir, que tienen ese proyecto y que están ya trabajando e incluso pueden aportar también esa experiencia al resto. Yo lo que sí quería dejar muy claro es que cuando hablamos de todos estos temas de innovación, tenemos que tener en cuenta que no podemos confundirlo con las Smart Cities, ¿vale? Que quede eso muy clarito. No podemos confundirnos con las Smart Cities, porque hemos estado viendo algunos ejemplos y lo que no vale es que soluciones estándares que han servido para muchas ciudades vengan y ahora no las ofrezcan aquí a los territorios, ¿no? Esto igual que si nos quisieran hacer una autopista para cada territorio rural y nosotros no necesitamos una autopista. Con una carretera en condiciones a lo mejor está bien, ¿no? No sé si la metáfora o el sí me os vale bien. Entonces nos podemos encontrar con soluciones estándar que han servido para entornos mucho más urbanos o territorios mucho más grandes que después no van a servir o nos vienen incluso grandes, como un traje grande que nos viene grande a los territorios rurales. Y lo que se trata es de que seamos capaces de encontrar inteligentemente esa innovación, pero sin renunciar a lo que yo siempre tengo claro, a nuestra identidad rural y a la identidad de los territorios. Y tener un traje hecho a medida. Y yo creo que esta convocatoria nos va a dar esa oportunidad y por eso hoy creo que es importante. Yo digo que uno de los mejores métodos de aprendizaje es ¿cuál? El copiar, ¿no? La imitación. O bueno, pues si nos cuentan aquí proyectos que ya funcionan y van bien, pues yo creo que sería importante que lo supiéramos. Por tanto, creo que lo importante es que hoy
escuchemos a Raúl, a Jorge y a Enrique, que son los que saben de estas cosas, que preguntéis, que sé que somos unos preguntones, que es la mejor manera de aprender también, ¿verdad? Que tengamos todas esas dudas y seamos capaces de preguntar y llevarnos ese know-how que ellos tienen para ser capaces que cuando salga la convocatoria haya muchos grupos de desarrollo rural de Andalucía que sean capaces de tener esa ayuda de territorios rurales inteligentes. Como sabéis, es que esto parece marketing puro, ¿vale? Sabéis, siempre termino contando cosas que son importantes para todos los grupos porque os aprovecho y los tengo todos aquí, ¿vale? Que sepáis que la semana pasada estuvimos en Suecia, sabéis que es la que tenía tiene la presidencia del primer semestre de la Unión Europea y le iba a atender ya como un poco de relevo a España, que tiene la presidencia en el segundo semestre, que bueno, que estuvimos hablando del Pacto Rural Europeo y que nosotros en ese sentido participamos activamente y como ya habéis visto en redes y hemos ido comunicando a todos durante la semana pasada, que lo que queremos es que de una vez en la agenda política de la Comisión, de los países miembros, de las regiones, esté la agenda rural. Lo rural tiene que estar en la agenda y tiene que aparecer porque va a ser importantísimo en las próximas décadas. Estuvimos trabajando en esa línea y creo que es importante. Sabemos, lo digo para que tengáis agendas preparadas, que ya la presidencia española el 27, 28 y 29 de septiembre en Sigüenza, pues bueno, tendremos allí una conferencia también y hablaremos de todo lo que es el pacto rural. Y entonces creo que es importante que si podemos participar, que participemos y lo hagamos de manera activa. Lo decimos con tiempo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y después, pues bueno, en cuanto a la agenda rural, también deciros que para el 18 de mayo organizamos desde ARA. Sé que todos estamos hasta arriba, porque con la última convocatoria estamos como estamos, ¿vale? Pero hay que seguir trabajando porque la vida continúa con otras más cosas, no solo son con las convocatorias, ¿vale? Sé que también hay algunos problemas, pues bueno, sabemos que hay mucha gente de elecciones y entonces pues vuestros referentes muchas veces los territorios pues están ahora mismo en estos días, entre comillas, a otras cosas, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, que hay que seguir con el trabajo y entiendo que desde la gerencia y el equipo técnico de los grupos seguimos trabajando incluso un poco más en el sentido de que eh, tenemos que ir participando en cuestiones porque nos tenemos que ir informando. A lo que voy. El 18 de mayo, que organizamos con los grupos de desarrollo rural y los fondos europeos, que va a participar la Dirección General de Fondos Europeos de Andalucía, que va a participar el Ministerio de Agricultura, que va a participar la Red Española y los grupos de desarrollo rural andaluces, que os inscribáis porque al final la información y que corra la información yo creo que es clave para todas estas cuestiones. También os advierto, incluso vamos a mandar una circular a todos los grupos, ¿vale? Estamos trabajando con el IECA, con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que sabéis que ya dimos una jornada para que hay un instrumento en el que podéis mirar información fundamentalmente, porque la necesitáis muchas veces para el diagnóstico, para la justificación de vuestra propia estrategia local de 23-27. Hemos estado hablando con ellos, estamos preparando una especie de jornada de trabajo, pero hay algo que ya nos van a pedir y nosotros vamos a pedir a vosotros. Ellos reconocen que hay algunas informaciones que van actualizando paulatinamente, pero no están todas actualizadas a todo tiempo real. No sé si me explico. Y entonces, en deferencia a nosotros, nos van a pedir que los grupos digamos qué información de verdad necesitamos a la hora de hacer las estrategias que las tengan actualizadas, para que ellos le den prioridad a esa información y actualizarla y a lo mejor no actualizar otra que puede esperar un poco. Por tanto, estamos preparando una jornada online también con ellos, pero no os pido por favor que cuando estamos todos de arriba, lo reconozco y es así, que si os enviamos una circular en la que os pidamos qué datos necesitáis, que consultáis en el IECA, en la página a través del mecanismo que ellos nos han dado y el instrumento que ellos nos han dado, que estén lo mayor actualizadas posible para hacer un diagnóstico y justificar vuestra estrategia de desarrollo local 23-27, no lo hagáis llegar y hagáis un esfuerzo, ¿vale? Creo también que hoy teníamos otra cosa que creo que es importante. Hoy
En, en Cueja Sierra, en Granada, hay un proyecto de ecoturismo de Sierra Nevada, todo natural, que me consta que hay muchos grupos ya del entorno de Granada y Almería, algunas gerencias, algunas presidencias, algunos técnicos que han confirmado su asistencia. Estaremos también personal de ARA. A mí me vaya a perdonar, pero veis, me ha dicho el médico que por mucho que me medique, si no dejo de hablar, no me voy a curar la garganta y entendéis que ya tengo que parar. Me gustaría estar con vosotros hoy, pero seguro que habrá otra ocasión. Creo que os he dado un espía ahí ya para que Raúl, Jorge y Enrique pues nos contéis todo lo que queráis y más, y que seguro que os exprimiremos como un limón al final de la jornada y que cubramos todas nuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues nada, Jorge, cuando quieras compartimos presentación y empiezas. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias. Bueno, primero gracias a todos los asistentes por por acudir a la cita. Gracias especialmente a David y a Pedro, ¿no? A Pedro en concreto porque de alguna forma es el que ha tejido los hilos de esta reunión, ¿no? Para presentarnos Suite o Zetabit o como lo queramos decir, nos gusta decir Suite. Somos una consultora pequeñita que hemos generado un pequeño ecosistema de empresas que nos ayudan a llevar a cabo los proyectos de territorio inteligente. Llevamos bastantes años en esta historia. Yo soy técnico agrícola, es decir, procedo del campo, he sido ganadero y muchas cosas más, y llevo muchos años trabajando en desarrollo rural. Y Raúl, mi socio, procede de las energías renovables y nos encontramos hace, pues yo qué sé, pues 10 años o 12 años o quizá más, 15 años quizá en el camino, y con la idea de promover alternativas en aquel momento tecnológicas para el desarrollo del medio rural, ¿no? Y hablamos de territorios inteligentes precisamente para distinguirnos de lo que son los Smart Cities, que consideramos que son un demostrativo de poderío tecnológico de una gran empresa, pero que en el medio rural tiene poco sentido, ¿no? Antes en el Raúl comentaba cómo nos hemos encontrado en algunos pueblos pequeños que tienen hasta sensores para el aparcamiento. Entonces, en un pueblo de 500 habitantes que haya sensores para las plazas de aparcamiento, pues parece un poco pues que alguien ha vendido una moto que no era muy oportuna, ¿no? Pero bueno, territorio inteligente. Nosotros llevamos con esa denominación desde hace 10 años por lo menos, precisamente para distinguirnos de Smart City, ¿no? Y no significa que los territorios no sean inteligentes, significa precisamente que lo que necesitamos es fomentar, promover, profundizar, impulsar la ya existente inteligencia territorial, ¿no? Yo voy a hacer una presentación, comparto pantalla, en el momento que queráis preguntar o compartir o lo que sea, pues levantéis la mano y Pedro, por favor, tú te ocupas de cortarnos y dar paso a quien haga falta, ¿no? Bueno, pues aquí nos tenéis, ¿no? Territorios Rurales Inteligentes. Territorio Rural Inteligente que veis ahí arriba es ya una plataforma que formamos en su día con un grupo de comunicación importante, el Grupo Vocento, y con Next Educación, que es la empresa de comunicación y de formación de Manuel Campo Vidal, a quien conoceréis porque de alguna forma es un actor importante en el tema de la España despoblada, ¿no? Unova es una empresa con la que colaboramos asiduamente y que somos amigos y conocidos. Enrique Nieto forma parte de ella y son, digamos, quienes han de alguna forma promovido este encuentro. Lo primero que tendríamos que hablar es que en el fondo del medio rural lo que hay es un choque de estrategias brutal, ¿no? Estamos acostumbrados a la planificación bottom-up, en la que, y además estaréis en breve, supongo que a finales de julio aproximadamente, junio-julio, cuando salga la normativa andaluza para la selección de los grupos y para la definición de las estrategias, pero seguro que estáis ya inmersos en los análisis DAFO para definir bien los ejes y los objetivos de desarrollo y traducirlo en actuaciones concretas
pero que sabéis vosotros por experiencia, mejor que yo, o también como yo, que eso topa con el modelo de ejecución o de financiación vertical de arriba a abajo, ¿no? En la que llega lo que llega cuando llega, y en la que los alcaldes acaban presionando a los grupos de desarrollo rural para que les hagáis, oye, que ha salido una ayuda para alumbrado, a ver si me puedes hacer algo, o la de residuos, o la de turismo, o la de no sé qué. Y sabemos por experiencia también que que los grupos de desarrollo rural acaban siendo el paño de lágrimas de los alcaldes, intentando conformar esa estrategia de desarrollo rural en base a lo que vaya saliendo, ¿no? Y nosotros creemos que es necesario cambiar el campo de juego, porque este sistema da como resultado actuaciones que están desconectadas unas de otras y que en definitiva son insuficientes, ineficientes y así hemos llegado donde hemos llegado. Y a pesar de ello, pues hemos llegado a conseguir actuaciones realmente importantes, ¿no? Pero nosotros creemos que es necesario cambiar el modelo y dejar de implementar medidas para empezar a implementar modelos de desarrollo, ¿no? Cambiar un poco lo que nosotros llamamos el campo de juego, ¿no? El pasar a un ecosistema de innovación en el que sea posible, a base de construir en condiciones esas estrategias de desarrollo que estáis acostumbrados a hacer, y a base de dotarse de una serie de infraestructuras básicas y de un modelo de actuación diferente que llamamos proyectos motor, que sea posible encajar ahí las ayudas que van a ir viniendo cuando vengan, o las que van a proceder del Ministerio, de Europa también, de donde sea, ¿no? Bien, pero entonces, en ese modelo, ¿qué es? ¿Qué es un territorio rural inteligente para nosotros? Nosotros nos queremos distinguir un poco de la tecnología y creemos que tiene que ver fundamentalmente con mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Utilizando los recursos y oportunidades propios del territorio. Y inteligencia la definimos por 3 I's que tiene, ¿no? Inteligencia es partir de la identidad del territorio, es partir de lo que ya es el territorio, sus recursos, sus oportunidades. Identidad es, inteligencia es innovación también, que tiene que ver con las oportunidades del territorio. Tiene que ver con la mirada al futuro, tiene que ver con todo lo que es aprovechar las posibilidades que tiene la innovación tecnológica y social para mejorar la calidad de vida. Y tiene que ver con las infraestructuras necesarias para garantizar esa calidad de vida, ¿no? Pero claro, ¿qué es calidad de vida? Y entonces nosotros acogemos a la definición que dio en su momento Carlos Moreno, habréis oído hablar de él, es colombiano, urbanista, trabaja en la Sorbona de París, es el asesor de cabecera de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, y ha desarrollado esta idea de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Porque él lo que dice es que la calidad de vida está condicionada por la distancia de la vivienda a la satisfacción de las otras funciones esenciales, ¿no? Él habla de 5, nosotros añadimos alguna más. Y esas funciones esenciales son trabajar, aprender, cuidarse, descansar y aprovisionarse, según él. Nosotros añadimos desplazarse y añadiríamos también relacionarse, ¿no?, en el medio rural. Y creemos que esto explica bastante bien la realidad del mundo rural. Antes se hablaba de lo importante es el trabajo para fijar población. Nosotros vamos viendo que ya no es el trabajo el que fija población, porque como decía el alcalde de un pueblo de aquí, hemos hecho unas carreteras magníficas, se decía cojonudas, pero no lo voy a decir yo. Hemos hecho unas carreteras magníficas para que la gente viva en la cabecera de comarca y trabaje en los pueblos alejados, ¿no? Y lo que define realmente el proceso de despoblamiento, que en Andalucía no es especialmente importante, excepto en las zonas más de montaña, lo que define ese proceso de desplazamiento hacia las capitales de comarca es precisamente conseguir que las funciones esenciales estén en una distancia de proximidad, lo que nosotros llamamos comarcas 2020, ¿no? Bien, y eso nos permite también añadir un elemento de diagnóstico al territorio, además del DAFO, ¿no?, que sería el equilibrio territorial. Entonces, ahí veis, en ese diagrama que hay ahí, podemos definir la distancia que hay desde un núcleo de población a los distintos servicios que hay. Y quizá en Andalucía no es tan importante esto como en otras zonas, pero ahí veríamos cómo en ese núcleo de población hay varias cosas que están a 0 kilómetros y las otras están
pues a 6 kilómetros. Sin embargo, en otros ayuntamientos, en otros núcleos de población, como veis por aquí este que está en amarillo, pues está todo a 20 y tantos kilómetros. Entonces, el análisis de equilibrio territorial nos permite, a la hora de estudiar una comarca, nos permite saber dónde están los posibles riesgos de equilibrio, los posibles riesgos de desequilibrio territorial. Y añadimos también el estudio de la capacidad de innovación de un territorio, que viene dada pues, por la cercanía de centros tecnológicos, por el número de empresas innovadoras que hay, por la cultura innovadora, por la capacidad que tiene un ayuntamiento de poner la administración electrónica en uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esas tres patas, DAFOS, equilibrio territorial e innovación, creemos que podemos hacer un diagnóstico del territorio pues que nos permita afrontar la transición digital y ecológica en condiciones, ¿no? Y este modelo de Carlos Moreno nos permite también saber quiénes son los protagonistas del desarrollo rural. Y vemos que prácticamente ocupa todo la administración pública. El aprender, cuidarse, el descansar, los servicios de transporte dependen de la administración pública. Y la iniciativa privada queda arrinconadita a una parte que es el comercio y el trabajo pues en el sector primario fundamentalmente, sector agroalimentario, pero la parte industrial suele estar en las cabeceras de comarcas y no en las capitales de provincia. Y esto nos explica ya cómo la administración pública, los servicios públicos, tienen que cubrir una función que en el medio urbano no es necesario que la cumplan, que es la de promover la iniciativa privada. No sustituirla, no reemplazarla, sino ayudar a impulsar la iniciativa privada, porque es la iniciativa privada la que tiene que tirar del desarrollo económico de un territorio, ¿no? Y luego explicaremos cómo hacemos esto. Entonces, para hacerlo, para concretar esa visión conceptual en un modelo, nosotros creemos que es necesario implementar las estructuras básicas de un territorio inteligente y generar proyectos motor en 4 áreas esenciales. Entonces, ¿qué es un proyecto? Bueno, las infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de conectividad, hablamos de la infraestructura digital de datos, hablamos de los centros de innovación. Vale. La primera que consideramos fundamental es la infraestructura de conectividad, porque el que haya 3G o 4G en los territorios o 5G, que no llegará a muchos sitios, no significa que no tengamos riesgos de exclusión digital. No significa que los nuevos servicios digitales, que realmente van a aproximar los servicios públicos a las personas, no significa que esos servicios digitales vayan a estar al alcance de todo el mundo. Primero, porque va a haber zonas de sombra. Segundo, porque va a haber gente que económicamente es vulnerable y no va a tener acceso a pagarse sus 30 euros o 40 euros al mes. Y tercero, porque va a haber gente que no va a querer tener internet en casa, como es el caso del 50% de la población mayor de 65 años. 50% de los mayores de 65 años de media nacional no tienen internet en casa porque no lo necesitan. Entonces, soluciones como las que vamos a ver ahora corren el riesgo de dejar a la gente en la estacada. Y la manera de no dejar a la gente en la estacada hay 2 maneras. Dar bonos de conectividad, es lo que hicimos durante la pandemia. El gobierno dio 500.000 bonos de conectividad, que se dice pronto, a domicilios que no tenían una conectividad suficiente para acceder a las plataformas de educación online. Y todos ellos seguramente tenían móviles, y móviles con acceso a internet, pero porque eran familias jóvenes. Pero la conectividad que tenían no era suficiente para acceder a las plataformas de educación online. Bueno, esa es una forma de evitar la exclusión digital. Nosotros creemos que hay otra forma más sencilla, que es generar redes de comunicación multifuncionales que solucionen este problema. Esto que veis ahí en pantalla es Comillas. Comillas es un pueblo precioso del norte, aquí de Cantabria, pequeñito, y lo que veis es la red de alumbrado. Los puntos azules son los cuadros eléctricos que regulan una serie de farolas, que son los puntitos rojos. Y se cambió a LED. Y como se cambió a LED, pues se puede hacer telegestión y se puede saber lo que consume una farola y se puede encender
y a pagar en función del horario y un montón de cosas. Entonces, lo que propusimos es que, en vez de poner todo esto con tarjetas SIM de Vodafone o de Telefónica o de quien fuera, o tarjetas 3G en el caso de los cuadros eléctricos, que tiene un coste y que además, sobre todo, te genera dependencias de las grandes compañías de comunicaciones, ¿por qué no poníamos soluciones de telecomunicaciones abiertas y multifuncionales? Pero los cuadros eléctricos, los que veis ahí con los puntos azules, los conectamos entre sí mediante una red Wi-Fi que salía a Internet por un único punto municipal. ¿Y eso qué permitía? Pues permitía gestionar el cuadro eléctrico y las farolas asociadas, pero permitía, por ejemplo, poner cámaras de gestión de tráfico sin hacer obra para poner fibra óptica o sin tener que ponerle otro contrato 3G. Permitía poner cámaras panorámicas de promoción del turismo en la playa y permitía, por ejemplo, conectar los domicilios en riesgo de exclusión digital. Los puntitos rojos que veis son farolas, pero podríamos imaginar que fueran las casas, los domicilios de ese 50% de personas mayores de 65 años que no tienen internet en casa porque no consideran necesario hacerlo. Y si queremos ofrecer un servicio digital universal, tenemos que garantizar esa universalidad. La manera es aprovechar las sinergias de cualquier inversión. Y esto sería un ejemplo de una inversión pública que, ya que, como decimos en la empresa, como usted decía, Raúl, ya que hacemos un cambio de alumbrado, aprovechemos para dejar una infraestructura necesaria para la transición digital. Entonces, al final, esto se convierte en tener una red de comunicaciones y una plataforma de gestión, ambas abiertas y públicas y ambas sin costes de comunicaciones y sin costes de licencias. Bien, eso serían las partes de las infraestructuras. Y la otra parte es, hagamos un modelo de actuación un pelín diferente y hablemos de proyectos motor. Hablemos de proyectos que aprovechan un servicio digital que aproxima ya esas funciones esenciales a las viviendas de los núcleos rurales. Aprovechemos esa inversión pública para generar además dinamismo económico. Entonces, imaginemos, por ejemplo, la videoasistencia a mayores. Eso está al llegar, bueno, de hecho nosotros lo estamos implementando. ¿Y en qué consiste? Pues en conectar a las personas mayores mediante un tablet en su casa con los servicios sociales de la comarca. Quizá también en un futuro con los servicios médicos, plantea ya un poco más de problemas. Conectarlo con los servicios sociales no para sustituirlos, sino para complementar, para que hubiera mayor cuidado. Y esto ya en sí mismo ya genera desarrollo económico, porque alguien tiene que poner el tablet, alguien tiene que mantenerlo, alguien tiene que enseñar a usarlo a la persona mayor, alguien tiene que estar al otro lado también con una necesidad de formación y de mantenimiento. Esto ya sería genial y además podemos poner una videoagenda de contactos y les podemos poner una red social y alguna aplicación de gestión de medicamentos o lo que fuera. Y esto ya sería un servicio suficientemente atractivo. Pero es que ese tablet se puede convertir en el escaparate virtual de todo lo que las pymes locales y los emprendedores locales puedan ofrecer a ese colectivo de mayores, pues desde cuidados a domicilio, fisioterapia, limpieza, hasta soluciones de envejecimiento activo y prevención de Alzheimer. Entonces, conseguimos que un desarrollo tecnológico cumpla dos funciones: la función del servicio al que está destinado y la función de promoción del emprendimiento y descubrimiento de nuevas oportunidades laborales asociadas a los nuevos nichos de mercado. En definitiva, el modelo TRI, el modelo de territorio rural inteligente, parte de que para que un proyecto motor genere un escenario de emprendimiento, necesitamos, lo primero, un cerebro. Necesitamos que alguien lo piense, alguien lo tenga en cuenta, alguien lo diseñe. Ese cerebro que nosotros denominamos Centro de Innovación, Emprendimiento y Transferencia de Conocimiento, en germen, o quizá en no germen, sino en resultado final, son los grupos de desarrollo rural. Sois los que estáis en el territorio y tenéis capacidad de ver las necesidades. Sois los que podríais poner en marcha los escenarios de emprendimiento asociados a los proyectos motor. Nosotros, en nuestras propuestas, lo que hacemos es proponer contratar gente que se ponga al lado de los grupos de desarrollo rural,
gente con quizá conocimiento especial en innovación y nuevas tecnologías, para que unido el conocimiento en innovación y nuevas tecnologías al conocimiento del territorio que aportáis, realmente se conviertan en ese centro de innovación que promueve el emprendimiento y promueve la transferencia de conocimiento a las pymes locales. El proyecto motor necesita, como hemos visto, infraestructuras públicas de conectividad que garanticen la universalidad de acceso. Me da igual que sea para dar un servicio a las personas que sea para gestionar una infraestructura, por ejemplo, de agua o de residuos o de eficiencia energética. Hace falta una plataforma de gestión y un portal de datos abiertos territorial que esté al alcance de las necesidades de los técnicos y los políticos del territorio, para que puedan interpretar los datos y, en función de esos datos, mejorar los servicios y ofrecer nuevos servicios. Y hará falta también otra infraestructura, esta vez también de recursos humanos, que tenga que ver con la formación relacionada con las nuevas tecnologías y los nuevos escenarios de emprendimiento, y con la comunicación imprescindible comunicación al interior del propio territorio y al exterior del territorio, y sobre todo para que promuevan la participación social, que es la base de un desarrollo socialmente sostenible. En definitiva, infraestructuras básicas y proyectos motor. Proyectos motor en 4 áreas: turismo, servicios a las personas, economía local y medio ambiente. Y esto, con los fondos Next Generation, y ya entramos en lo que serían las oportunidades de financiación, si tomamos las medidas de los fondos Next Generation, podemos encontrar que cada una de las infraestructuras de las que hemos hablado, o cada uno de los proyectos motor de los que hemos hablado, puede encontrar la convocatoria de subvenciones correspondiente en el programa de los fondos europeos. Nosotros lo que hacemos previamente es, lo que proponemos y ayudamos a hacer, son los planes de transición digital y ecológica, o los planes de territorio inteligente, que es prácticamente asimilable a lo que serían las estrategias de desarrollo rural. Les damos un enfoque un pelín más volcado, digamos, en las oportunidades o las prioridades que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Y la innovación. Y esto que veis aquí en pantalla sería el plan a medio plazo de desarrollo inteligente de una comarca, la comarca de Utiel-Requena en Valencia, ¿no? Con actuaciones en las infraestructuras y en los proyectos motor en distintas áreas. Bueno, nosotros llegamos a presupuestarlo al céntimo. Tenemos conocimiento, tenemos gente para saber qué supone cambiar un contador de agua por un inteligente o dar un servicio de videoasistencia, ¿no? Pero esto sería la base para luego podernos acoplar a lo que explicará Raúl a continuación, a cómo hacer este desarrollo inteligente como si estuviéramos acoplando las piezas de un puzzle, ¿no? Quizá, hablando de oportunidades de financiación, hay varios grupos importantes. Uno de ellos acaba de vencer, que son los planes de sostenibilidad turística en destino. Pero, en fin, las subvenciones que tienen que ver con el Ministerio de Turismo, en este momento, Turismo de Experiencias y otras, tienen que ver fundamentalmente con proyectos integrales. Y son una magnífica oportunidad para llevar a cabo un proyecto de transformación digital de un territorio, ¿no? Pero quizá la más interesante es la que está a punto de salir, que es la del MITECO, la del reto demográfico, sobre proyectos innovadores. Son subvenciones, como sabéis, de €500.000, que luego van a quedarse en 250.000 o por ahí, pero que son muy amplias. Voy a simplemente a presentaros un resumen de esta convocatoria. Tiene objetivos organizativos, bueno, pues de crear oficinas contra la despoblación o coordinar iniciativas público-privadas. Tiene un objetivo que es el refuerzo de servicios públicos, la mejora de las infraestructuras locales, la promoción de proyectos para atención y cuidado a personas, programas piloto dirigidos a parados de larga duración. Tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial, con asesoramiento, difusión, desarrollo de mercados cooperativos.
Tiene como objetivo la formación y ayuda de emprendimiento, recuperación de oficios, prácticas no laborales en empresas privadas. Estos son sugerencias que pone la propia norma. Tiene como objetivo el desarrollo e innovación en el territorio. Tiene que ver con el turismo, difusión del valor añadido aportado por la vida rural, recuperación, investigación y difusión de acontecimientos históricos. En fin, tiene que ver con el mantenimiento y renovación de la vivienda y la conservación de patrimonio arquitectónico y, finalmente, como objetivo, la transición digital y la plena conectividad territorial. Bueno, aquí he puesto la propuesta que hicimos el año pasado a algún grupo, que era lo del Centro de Innovación y Emprendimiento, la solución de videoasistencia, la promoción de comunidades energéticas locales y la solución de conectividad, que es la red inteligente de gestión, y veis cómo encaja con los distintos objetivos. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que, y no me alargo más porque ya me he pasado de mi tiempo, lo que quiero decir es que esta convocatoria de proyectos innovadores es probablemente el mejor marco para encajar aquellas soluciones que no encajan en otras. Y lo dejo, luego si queréis hablamos un poco más de ello. Pues Raúl, si quieres. Pues muchas gracias, Jorge, por tu intervención sobre las oportunidades de financiación para los grupos. Paso la palabra ahora a Raúl Santos, director general de Suite Project, que nos va a hablar de proyectos con un modelo de éxito. Cuando quiera, Raúl. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, David. Gracias, Jorge, por tu resumen largo que has hecho sobre todas las oportunidades como que tenemos, y muchas gracias a todos por invertir unos minutos de vuestro poco tiempo en escucharnos. Bueno, yo voy a intentar ser rápido. Voy a compartir la pantalla directamente. Me imagino que se vea ya la pantalla. Perfectamente, Raúl. Vale, la voy a poner en modo como presentación. Entonces vamos a cogerlo donde Jorge habló de los puzzles, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que el desarrollo del medio rural debe ser un desarrollo ecosistémico, ¿no? Por eso hablamos mucho de los ecosistemas innovadores y un poco de los cambios como de modelo, de hacer un nuevo campo de juego para poder desarrollar ese tipo de iniciativas que necesitamos para darle como decimos, un cambio a nuestro territorio. Cuando vamos a explicar esto a los grupos, ayuntamientos, a las asociaciones, pues siempre utilizamos esta caja del puzzle, ¿no? Porque todo el mundo ha hecho un puzzle, ¿no? Y todo el mundo más o menos sabe hacer un puzzle. Entonces nosotros siempre, cuando llega este momento, le decimos, bueno, esto es un puzzle. Son las piezas que tenemos que coger para desarrollar como nuestro territorio. Y la cuestión es cuándo ponerlas, cómo ponerlas y para qué ponerlas, ¿no? Siempre es un poco la clave de saber elegir. Nosotros, llegado a este momento, decimos, bueno, vosotros cuando hacéis un puzzle, ¿por dónde empezáis, no? Y bueno, las respuestas son muy diferentes, ¿no? Desde que los míos, cuando éramos pequeños, que cogías las que más color tienes y las metías así a golpetazos, ¿no? Ahí, pum, 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 que luego pasaba lo que pasaba, que el puzzle no tenía ningún sentido y había que deshacerlo, hasta los que ya utilizando más adelante el sentido común, dice, bueno, yo les empiezo por los laterales. Bueno, pues así es como nosotros empezamos nuestro puzzle ecosistémico de desarrollo, ¿no? Basando un poco en lo que ha contado Jorge en los dos ejes, nosotros empezamos siempre a las infraestructuras básicas de conectividad, ¿no? ¿Qué conectividad tenemos? ¿Para qué la vamos a necesitar? ¿Y cómo hacemos que llegue, como ya ha dicho bien Jorge, a todo el mundo, ¿no? Para no generar guetos entre aquellos que pueden pagar esa conectividad y aquellos que no la pueden pagar, ¿no? Porque, bueno, hay que diferenciar entre la conectividad pública y la conectividad privada. Seguimos como construyendo como nuestro puzzle, ¿vale? Y, esperad aquí un poquito, y vamos a esa plataforma de gestión, algo fundamental ahora mismo, ¿no? Donde está todo el contenedor, como que todo lo tiene, y el contenedor un poquitito donde los técnicos tenemos que mirar para ir controlando los KPIs, etcétera, etcétera, y a ver cómo tenemos la gestión de todos los elementos que estamos gestionando, ¿no? Los centros de innovación, nosotros llamamos CIED, la Secretaría de Estado de Reto Demográfico los llama Centro de Innovación como territorial. Estamos trabajando en ellos, en este campo con ellos ahora mismo. Para nosotros, como ha dicho bien Jorge, es el cerebro, la clave. Y es un poco en el que los grupos y los ayuntamientos se deben de apoyar un poquito para que les ayuden a ver un poco más allá, ¿no?
porque está claro que el día a día no nos permite muchas veces que enredemos, que veamos, que nos formemos, pero para eso necesitamos gente de apoyo en el territorio que nos ayude un poquitito a ver, a desarrollar, a transformar, a colaborar también con otros centros tecnológicos de universidades como el territorio para que realmente ese conocimiento llegue a nuestro medio rural, que creemos que es necesario y urgente. Y luego está lo que ha dicho Jorge, otra pieza del puzzle, la comunicación, la formación y la participación social, ¿no? Nosotros decimos una máxima que es lo que no se conoce no existe. Entonces es necesario que los de fuera sepan lo que estamos haciendo y los de dentro sepan el por qué lo estamos haciendo y que compartamos esa solución con ellos con el fin de mejorarla. Y en el centro del puzzle, lógicamente, son los proyectos motor que, como bien ha dicho Jorge, los que se suelen desarrollar en 4 capas. Bueno, esto es el campo, pero lógicamente las cosas no se desarrollan siempre así, porque hay una cosa que se llama identidad. Yo os voy a proponer una serie de proyectos, una serie que hemos desarrollado con diferentes grupos de desarrollo rural repartidos por todo el país, en las que desde la generación del campo de juego, lo que marca el devenir como del proyecto es una cosa que ha dicho antes Jorge, que se llama la identidad. No todos necesitamos lo mismo en el tiempo ni en la forma. Simplemente tenemos que intentar ser inteligentes, de ahí el territorio rural inteligente, ser inteligente y utilizar esa identidad, esos recursos para impulsar esa transformación. Y la tecnología está siempre ahí, es necesaria. Para nosotros es un poco el pegamento de este tipo de proyectos. Pero también esta tecnología hay que desarrollarla y esa digitalización de forma sostenible. Nosotros hablamos siempre de digitalización como sostenible. Y aquí empezamos con el primer proyecto. Un primer proyecto transversal, es un proyecto yaque, que decimos nosotros, ¿no? Es un proyecto motor, esto es el Peregrino como Lebaneo Digital, que este año lo presentamos, como es año jubilar aquí en Cantabria, a la convocatoria de los caminos como de Santiago, y de 5 quedamos los sextos, mala suerte. Estamos en lista de espera. Pero bueno, estamos a golpe como de talonario con el gobierno de Cantabria impulsando este proyecto que empezamos en el 2015, ¿vale? Cuando en el medio rural lo de la fibra era una quimera, como en algunos sitios del norte es una quimera, y donde la conectividad no llegaba ni por asombro. ¿Y qué se nos ocurrió? Pues bueno, pues algo muy español. Poner unos palos, unas balizas alimentadas por energías renovables con una antena wifi que generamos una red que llegaba a los 72 kilómetros que componían el camino con Lebaniego y que daban servicio a 8 ayuntamientos. Esto que ahora dice, bueno, casi todo tiene fibra ya, sí, antes sí, pero es que en el año como 2015 no había fibra y menos había una plataforma y una aplicación con el cual generamos datos que nos daban los paseantes, los caminantes, los peregrinos, y que íbamos al GDR y decíamos, oye Irene, mira, resulta que la gente me dice que de aquí a aquí necesita dónde comer, dónde comprar, no hay una farmacia, etcétera, etcétera. Todos esos datos, ¿vale? La importancia del dato y además la importancia del dato generado desde lo público nos sirvió para mejorar la experiencia y para generar muchas empresas y mucho emprendimiento, ¿vale? Además de digitalizar la hostelería y la hotelería de la región de Líbano, como el camino como Lebaniego, que lógicamente estaba a años luz de la necesidad real de como el territorio. Por lo cual, aquí abrimos, de hecho, según como Ricardo Blanco, que alguno le conocerá de vosotros, ¿vale? Con el que hablamos mucho, este fue, digamos, uno de los primeros PSTD, porque realmente era transversal. Utilizamos la conectividad de forma inteligente para desarrollar el territorio en todas sus líneas, no solamente lo que había en el camino, sino a derecha e izquierda. Desde, bueno, nosotros colocamos una serie de sensores hace tiempo en las iglesias para controlar un poquitito con esa red, ¿vale? Cómo estaban esos sensores. Ahora ya es algo que viene casi de serie, pero créeme que el año como 2015 nos miraban, como decimos aquí, como las vacas al tren, ¿no? Otro proyecto interesante sobre ese proyecto motor transversal es el proyecto de la Ruta Querer,
que hemos presentado el año pasado y ganado a las experiencias de turismo. Es decir, vamos a presentar una serie de proyectos diferentes que van alineados con las diferentes órdenes de ayudas que desde el Gobierno de España se están dando tanto el año pasado como este. Este es para experiencias de turismo. Y esto es una ruta que es la ruta de las queserías artesanas, como toda España. Aquí tenemos un proyecto que estamos haciendo por las diferentes comunidades autónomas y esto sí que es un proyecto yaque, es decir, normalmente estas queserías suelen estar en lugares donde no llega la digitalización, donde no llega la innovación, porque los pequeños ayuntamientos no tienen capacidad de tracción y lo que hacemos es darle la vuelta. Es decir, metemos innovación, tecnología a las queserías para impulsar, se conviertan en hub de innovación, para impulsar, ayudar al impulso a esos pequeños ayuntamientos. Porque, bueno, en este proyecto de queserías del sector agroalimentario muy pujante, muy marca España, veis aquí en la diapo que tenemos a la izquierda que realmente confluyen todos los sectores económicos. El sector primario, el agropecuario, el secundario, el terciario, pero si ya le metemos nuevas tecnologías, economía del conocimiento, etcétera, etcétera, y el tema de datos, digitalización, ya metemos los 5 como sectores. Ya le damos una vuelta directamente a ese calcetín y a ese territorio. Y es posible hacerlo. Es posible porque hay una necesidad en el territorio, ¿vale? Y además hay unos fondos de financiación que van dirigidos a este tipo de iniciativas, por lo cual es el momento. Además, en esa España despoblada, que no vaciada porque está llena de recursos, esta España como despoblada, todo lo que se dirija al sector primario y que lleve algo de digitalización, tenemos que hacer mucho hincapié en ello porque hay un inmovilismo, yo creo que lo vemos todos, en estos sectores digamos, a usar esas nuevas como tecnologías porque les cuesta ver cómo son posibles ellos de manejarlas. Por lo cual necesitamos hacer un proceso intensivo de formación y de información y de acompañamiento para que esto no quede solamente en papel. Otro proyecto muy interesante que ha contado Jorge, seguimos con los proyectos motor, el tema de los servicios a las personas, el tema de la videoasistencia, como ves, otra pieza del puzzle. Aquí es un proyecto que también empezamos en el año justo antes de la pandemia. Ya estábamos viendo que lo que necesitaban el medio rural era otros servicios que no era la típica botoncito que dan en las ciudades, porque teníamos que empezar por lo fundamental, la conectividad, ¿no? ¿Cómo íbamos a conectar en lugares donde no había conectividad? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente del medio rural seguimos siendo ciudadanos como de segunda, pagando impuestos como los de las ciudades. Pues entonces le dimos una pensada con los servicios médicos de la Consejería del Gobierno de Cantabria y los servicios asistenciales y vimos que colocando una serie de pequeñas tablets en las casas de las personas mayores, íbamos a luchar contra la soledad, pero también íbamos a poder gestionar y, como bien ha dicho Jorge, generar emprendimiento asociado a este tipo de soluciones, como es así. Con el dato, con la necesidad, somos capaces de decir, oye, estas señoras o esta gente en estos pueblos, en estas comarcas, necesitan esto, esto y esto. ¿Lo tenemos? No, generémoslo. Pero ya tenemos el dato. Y además esto es un modelo, un servicio que, como bien sabéis, va más por envejecimiento. Pero claro, para que esto sea sostenible, ¿vale? Necesitamos generar este tipo de infraestructuras que creemos necesarias antes para luchar contra la calidad de vida, a favor de la calidad de vida y contra la despoblación. Un último caso, ¿vale? Es el tema de la adaptación como de medio ambiente, que son las famosas comunidades energéticas como locales, ¿vale? Nosotros estamos trabajando muy activamente, yo vengo, como ha dicho Jorge, de las energías como renovables y siempre hemos desarrollado este tipo de historias. Cuando conocimos a una empresa que ya tenía todo muy bien estructurado, la parte administrativa, que es lo más costoso, etcétera, etcétera, y un modelo, empezamos a trabajar con ellos para llevarlo al medio rural.
como elemento tractor y transformador, porque no es solo colocar el alumbrado, las placas y obtener un ahorro, sino realmente llevar la generación energética, la microgeneración energética en pos de un desarrollo sostenible y en pos de un modelo de cohesión territorial, porque al montarse como una asociación esto genera más cosas. Y ojo, las placas es el principio. La comunidad energética local, ¿vale? Comunidad energética, como dice en Europa, no solamente del sol, la idea es ir implementando diferentes soluciones energéticas en función de los recursos como el territorio, ya sea biomasa, ya sea mini eólica, ya sea como geotermia, perdón, para llegar un poquitito a la soberanía energética como el territorio. Todo esto son proyectos que se están desarrollando a base de diferentes como verticales, ¿vale? Que están ahora en andanza. El último ha sido con el C Implementa, pero todavía está el 4477/21 para poder hacer este tipo de iniciativas con el IDAE para final de año. Bien, volviendo a lo que ha dicho Jorge, a los fondos de proyectos innovadores como de reto demográfico, os vamos a contar un ejemplo, ¿vale? Que digamos que incluye absolutamente todos esos verticales que hemos contado antes, ¿no? Este proyecto que os voy a contar aquí, es el de Campos Los Valles, Territorio Urbano Inteligente, es el que hemos desarrollado con los matices identitarios de cada uno de ellos para el proyecto del Valle de Jerte, Territorio Inteligente, para el proyecto de Montes y Valles Orientales de la comarca de Lugo, Territorio Inteligente, para dos proyectos de Zamora, uno se llama Silver Digi y otro se llama Laberinto Crisol, que Laberinto Crisol, la verdad que nos costó un esfuerzo enorme de imaginación hacer un proyecto así, porque se basaba en algo, en la escultura, en un ayuntamiento que hace de la escultura su modelo de impulso y de atracción para otros artistas, ¿no? Bueno, fue tan diferente que obtuvo esa financiación, ¿no? Y luego este último como de Campo Los Valles, Territorio Inteligente. Cada uno de ellos tenía un presupuesto de 500.000 euros, pero cada uno de ellos pues, le dieron aproximadamente el 45%, tal y como yo creo que ha sido la media que nos ha dado a todos como reto demográfico. Bueno, este tipo de proyectos nosotros le marcamos en los 4 puntos, ¿no? Las infraestructuras de conectividad digital, los centros de innovación y emprendimiento, el proyecto motor de resistencia y el proyecto motor de energías renovables. Pues lo que ha dicho Jorge, primero generemos ecosistema y montemos esa infraestructura de conectividad digital que haga que los servicios públicos digitales sean realmente servicios públicos digitales no dependientes de un operador que sí me ofrece, que sí me da la conectividad, ¿vale? Sí me da un supernodo de conectividad, pero luego al final nosotros en el territorio lo que creo que generamos nuestra red de carreteras, nuestra intranet, no para que la gente vea el marca, lea el marca, sino que tenga acceso rápido a las plataformas digitales públicas, a esos servicios digitales públicos, ¿vale? Bueno, ya lo explicó Jorge antes. Los centros de innovación, bueno, son los CID de Centro de Innovación Territorial que ya conoces. Aquí trabajamos directamente con la ADT y, bueno, pues lo componen un observatorio de innovación, asesoramiento de municipios, oficina de transformación inteligente, etcétera, etcétera. Todo esto para nosotros es el cerebro, es decir, es el que ayuda a los ayuntamientos y a los grupos a realmente a ver un poco más allá, a soportar una carga de trabajo que ya por vuestro día a día va a ser muy difícil que lo podáis llevar, pero tenemos que trabajar juntos, porque juntos podremos hacer cosas interesantes en el territorio y que no se escape ninguna oportunidad, ¿no? Por el proyecto motor Vida Asistencia, ya lo explicó absolutamente antes Jorge con el tema de los servicios públicos y el emprendimiento asociado. Esto se puede hacer con las energías renovables, esto se puede hacer con el turismo, eso se puede hacer con el agua e incluso, ¿vale? Porque yo creo que de ahí podemos sacar absolutamente siempre cosas que hay que hacer y que debemos ver si somos capaces de generarla dentro del territorio o buscamos empresas del exterior
que nos ayuden a hacerlo, ¿vale? Luego, como último, el proyecto motor de las energías renovables. Para nosotros creo que es una de las estrellas y uno de los tapados inicialmente para hacer verdadero como desarrollo rural. Pero ojo, sabéis, conocéis el Repower EU, ¿vale? La cantidad de millones de euros que van a venir para estos temas y que el medio rural tiene mucho que hablar, porque hablamos antes de la España despoblada y vaciada, ¿no? Para unos vaciada, para mí como despoblada, pero acordaos que toda la energía que se consume en las ciudades se genera en el medio rural y casi nada se queda ahí. Bueno, esto le damos la vuelta al calcetín. Seamos nosotros los gestores de nuestra propia energía, hagamos esa revolución social que viene con las comunidades energéticas, porque como os he dicho antes, se generan y se gestionan, se gobiernan con asociaciones de ciudadanos en las que los ayuntamientos están presentes, lógicamente, pero ojo, no lideran. Están, pero no lideran, por lo cual eso es importante a la hora de desarrollar las cosas. Como os he dicho antes, todo esto para nosotros son las piezas de un puzzle, de un modelo ecosistémico, un modelo que yo creo que encaja absolutamente con cualquier territorio, solamente es construir sobre él, porque además es que, como dice Friedrich Hegel, una pieza individual solo tiene significado cuando se ve parte del todo. Y así lo vemos nosotros. Modelo avalado por la Unión Europea, porque fue como caso de estudio para definir las políticas rurales de la PAC. Hablamos del año 2015-2016 con el proyecto Smart Eco Social Village, que nosotros trabajamos con la Comisión Europea para definir un poco qué era una Smart Village. Aquí lo tenéis. Luego fuimos seleccionados por DESIRA como uno de los game changers que cambiarán el futuro de las áreas rurales en 2040 con visiones como el tema de la red inteligente de gestión, esa infraestructura de conectividad pública. Y luego, bueno, hemos participado activamente en el documento de visión a largo plazo de las zonas rurales. Bueno, he intentado no enrollarme mucho, voy a dejar de compartir, ¿vale? Y espero que aunque he ido muy rápido, se ha entendido un poquitito el mensaje que queríamos dar, ¿no? Al final es importante tener una visión estratégica y una visión a largo plazo del territorio, pero formarla también por planes operativos, ¿vale? No es cuestión de quedarnos siempre en estrategia, sino aterrizar y aprovechar un poco todas las fuentes de financiación que tenemos, que como sabéis son muchas, aunque estamos ya acabando la partida, como dice, de los fondos europeos, todavía quedan muchas cosas que hacer y mucha financiación que podemos plantear y desarrollar en nuestros territorios. El tema es el cómo, ¿no? El tema es el cómo. Y para eso estáis vosotros, lógicamente, para ayudar. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, por tu intervención. Yo creo que es muy interesante y pertinente esta jornada porque tanto la Comisión Europea en sus comunicaciones como el Ministerio y la Consejería quieren que los grupos de desarrollo rural busquen vías alternativas de financiación. Como vemos, la partida de FEDER que vendrá para este marco comunitario va a ser inferior a la de marcos anteriores y es ya una necesidad que los grupos de desarrollo rural prospeccionen nuevas vías de trabajo, nuevas vías de financiación. Yo, después de la intervención tanto de Raúl como de Jorge, quería bajar un poco al terreno y partiendo de las experiencias que tenéis con grupos de desarrollo rural de Galicia, Cantabria, Extremadura y Castilla y León, un poco que le explicaréis a los compañeros y compañeras de los grupos de desarrollo rural cómo es el ITER, el camino, desde que un grupo de desarrollo se pone en contacto de vosotros. Bueno, empezaríamos por la convocatoria, que eso, si tenéis alguna noticia de la inminencia o no de esas convocatorias, si va a ser en mayo, junio, julio, cuando sea, importes, posibilidades, y cuál sería el camino así en una ficha resumen de un grupo que esté interesado en participar con vuestro apoyo técnico en estas convocatorias. Raúl, Jorge, me da igual quién responda. Gracias. Vamos a ver, hay como dos solicitudes, ¿no?, que recibimos de grupos de desarrollo rural. Una es, oye, ha salido esta convocatoria, echarnos una mano para redactarlo y tal y cual. Y otra es, precisamente en la elaboración de las estrategias,
ayudarnos a darle una visión de innovación tecnológica a la estrategia que estamos desarrollando, ¿no? También con las vistas puestas en otra de las fuentes de financiación que, bueno, con los fondos de Next Generation está siendo un poco pequeña, pero que está llamada a ser grande, que es la de la Agenda 2030. La Agenda 2030 son también convocatorias de subvenciones para proyectos integrales, porque tiene que ver con los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible, que cogen todo, desde pobreza cero hasta desarrollo urbano, pero que, curiosamente, en las convocatorias del año pasado y de este año han sido muy pequeñitas, porque han sido 1.400.000 euros este año para todos los municipios de España, o sea, es ridículo. Entonces, creemos que ahí se abrirá un grifo en algún momento. Entonces, cuando nos pide un territorio, por ejemplo, no sé, la comarca de Utiel Requena, ¿no? Oye, a través de la Diputación de Valencia, hacer la estrategia de desarrollo inteligente del territorio. Bueno, lo primero que hacemos es hablar con el Grupo de Desarrollo Rural, estudiar un poco la estrategia que estuviera vigente o la que esté haciendo y con el grupo depende ya un poco del nivel de participación que el grupo le quiera dar, o sea, con agentes del territorio, mirar cuáles serían en las 4 áreas que nosotros definimos como esenciales, que es turismo, medio ambiente, servicios a las personas y promoción de la economía local, mirar ahí qué sería primero, lo que el territorio demanda y segundo, las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? El blockchain para, por ejemplo, la producción ecológica, ¿no? ¿Y en dónde está ahora el tema de la producción ecológica? Pues en garantizar el origen. ¿Y cómo garantizamos el origen? Con la trazabilidad. ¿Y cómo la garantizamos? Con el blockchain, por ejemplo, ¿no? O en una cooperativa, la digitalización de procesos de la, yo qué sé, de la producción en el caso de Valencia, la producción de embutidos y tal, ¿no? O sea, ver digamos, en las distintas áreas de actuación que vemos, ir viendo qué es lo que se podría implementar y, sobre todo, ir viendo qué sinergias podemos establecer entre las distintas actuaciones. ¿Qué tiene que ver el alumbrado con las personas mayores? ¿Qué tiene que ver el turismo con el blockchain? ¿Qué tiene que ver? O sea, pues tiene que ver. O sea, a casi todos le podemos encontrar las sinergias para que, aprovechando una subvención cualquiera, vayamos poniendo los ladrillos de las infraestructuras básicas del territorio inteligente o del proyecto que queramos, ¿no? Entonces, no es fácil de explicar en detalle cada caso concreto, pues porque cada caso concreto es un caso concreto, ¿no? Digamos, yo diría, a mí me gusta mucho la Red Francesa de Desarrollo Rural. Tienen hecho un camino para conversión en Smart Villages y hablan de 2 claves fundamentales. Una es la participación, estamos todos de acuerdo, es el líder, puro y duro. Pero la segunda que dicen es conocer las posibilidades. Y a mí me parece que ahí es donde tenemos que poner el acento, en conocer las posibilidades. Es decir, ¿qué es lo que la inteligencia artificial que está tan de moda ahora mismo, ¿no? El chat GPT y todo esto? ¿Qué nos ofrecería? ¿Cómo lo podemos utilizar? Las energías renovables, las comunidades energéticas locales, ¿para qué nos valen? Bueno, nos valen para producir energía, pero ¿para qué nos valen? Para fomentar la participación social, porque están hechas bajo un modelo asociativo o cooperativo. ¿Para qué nos vale eso? Para los procesos de la Agenda 2030. ¿Para qué nos vale el proceso de Agenda 2030? Para encontrar el camino al desarrollo sostenible. Es decir, vayamos hilando, partamos de las necesidades y una vez que tenemos claras las necesidades, el modelo DAFO, vayamos hilando cómo las oportunidades que tenemos, oportunidades son los fondos de Generation y otros, cómo necesidades y oportunidades las podemos hilar para hacer un proyecto mucho más eficiente, mucho más... no sé si me explico bien lo que quiero decir, ¿no? Sí.
Jorge, Raúl, os quería comentar también una reflexión en voz alta. En Andalucía, en este tipo de convocatorias parecidas, tenemos problemas a la hora de poder ser beneficiarios los grupos de desarrollo rural, porque limitan un poco a mancomunidades, ayuntamientos, y muchas veces vemos así con incredulidad que compañeros de otras comunidades autónomas se pueden presentar, son beneficiarios, y en el caso de Andalucía no. ¿Eso lo habéis detectado, lo habéis estudiado? Sí. Porque eso en otro tipo de charlas que hemos dado hemos tenido este problema. Esto está muy bien, esto está muy bonito, pero lo limitan a mancomunidades y ayuntamientos, por poneros un ejemplo. Gracias. Sí, sí, desafortunadamente las asociaciones, que son los grupos, no van por un camino aparte, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la convocatoria de proyectos innovadores hay 3 modalidades. Una para entidades locales, otra para empresas y otra para asociaciones sin ánimo de lucro, que podrían ser los grupos de desarrollo rural, pero está muy limitado. Yo creo que la solución es la agrupación de municipios. La agrupación de municipios para acudir a las convocatorias, lo único que se pide para acudir a la convocatoria es que haya un documento en el que los municipios deciden agruparse si se obtiene resolución positiva. Y la agrupación te exige que haya un vocal. En el caso, por ejemplo, de Campo de los Valles, lo que se hizo fue que el vocal, el representante de la agrupación fuera el ayuntamiento que tenía la presidencia del grupo, Arenas de Iguña. En la agrupación tiene que estar definido quién es el representante y cómo participa cada uno. Entonces, en el presupuesto, ¿no? ¿Con qué tanto por ciento? Pues en el caso de Campo de los Valles se hizo en función de la población. Entonces, se utilizó el porcentaje de población, se trasladó como porcentaje de participación en el presupuesto en los 500.000 euros que se iban a pedir a Reto Demográfico, que se pidieron, de hecho, ¿no? Entonces, creemos la otra alternativa es la mancomunidad. Hay bastantes grupos que territorialmente coincide una mancomunidad con el propio grupo. Entonces, la solicitud, el JERTE, por ejemplo, en el JERTE la solicitud la hace la mancomunidad, pero la gestión la va a llevar el grupo. El ISA, quien creo que conoceréis más de uno, seguramente. Bueno, Jorge, ¿y eso no da problemas de coordinación, cofinanciación al crear esas entidades con tantos sujetos? ¿Os crea ciertos problemas de gestión, coordinación? Claro, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos que dentro del proyecto, no sé si lo habéis visto en la diapositiva que puse de Utiel Requena, dentro del proyecto proponemos que haya una oficina técnica, que obviamente que lleve la dirección de coordinación, pero que una de sus funciones esenciales sea la gestión administrativa. No para sustituir al responsable administrativo, que podría ser el gerente del Grupo de Desarrollo Rural o de la Mancomunidad, sino para ayudarle. Entonces, nosotros creemos que hay una clave importante. Igual que la convocatoria de proyectos innovadores no es fondos Next Generation, es presupuesto propio del Ministerio. Pero, no, por ejemplo, el turismo son fondos Next Generation. Claro, la justificación es igual que la justificación de los... bueno, es un poco más compleja incluso que la justificación vuestra. Se parece más a la justificación de los Interreg. Claro, eso no es que un grupo de desarrollo rural no sepa hacerlo, es que estáis hasta arriba y dicen, no me jodas, vayamos a tener que volver a justificar lo mismo en que porque una palabra no coincida entre el albarán de entrega y la factura, te venga la inspección y te diga que no es válido, ¿no? Entonces, por eso, nosotros una de las claves que ponemos siempre es la oficina de gestión y que esa oficina de gestión, nosotros en nuestro caso, nosotros tenemos un acuerdo con una asesoría especializada que cuando concurrimos a las licitaciones vamos con ellos, porque nos parece, al final el responsable es el beneficiario, pero si le das el trabajo hecho al beneficiario, pues eso que le has arreglado. O sea, al final quien tiene que presentarlo y el responsable va a ser la agrupación de municipios o la mancomunidad.
pero la cuestión es darle el trabajo hecho, ¿no? Vale. Otra cuestión que tenía por aquí anotada después de escucharos las dos intervenciones. El tema de las mujeres rurales, la brecha digital que sufren las mujeres, que son más de la mitad de la población en las zonas rurales. ¿Eso lo contempláis en los estudios, los diagnósticos? Porque muchas mujeres rurales demandan formación en habilidades tecnológicas, Internet, para comercializar sus productos o poner en marcha un proyecto empresarial y de vida. Sí, tenemos, Raúl, tira tú si quieres. Sí, como de hecho en el proyecto de Querer, ¿vale? Digamos que trabajamos mucho ese campo porque en el 65% de las queserías están dirigidas por mujeres, ¿vale? Y son ellas en las que hemos puesto el foco. De hecho, llevamos también dentro de la empresa una oficina de digitalización rural, ¿vale? Y entonces tenemos muchos grupos de trabajo en el que trabajamos con diferentes edades de mujeres, desde jóvenes hasta mayores de 45 y 55 años, en esos procesos de digitalización, emprendimiento, asociacionismo, etcétera, etcétera. Sí lo tenemos contemplado, porque en el medio rural hay pocas mujeres, ¿vale? Comparado con las ciudades, pero las que hay, son las que tiran del carro, como decimos aquí en mi tierra, ¿vale? Y son las que necesitan ese tipo de formación mucho más específica para que realmente no abandonen el territorio, ¿no? Sí lo tenemos contemplado. Sí, de hecho, nosotros o sea, una de las infraestructuras básicas de nuestro modelo sería el Centro de Formación, Comunicación y Participación, ¿no? Cuando hablamos de formación no estamos hablando de formación reglada, estamos hablando de formación en habilidades digitales o en recualificación profesional, no necesariamente que necesite un título, ¿no? Pero, porque, por ejemplo, cuando hablamos de, yo qué sé, hablamos, por ejemplo, de renovación de alumbrado, ¿no? Y lo utilizamos para dinamizar un territorio. Lo ideal es que el electricista que va a hacer el mantenimiento de la red sepa un poquito más de tecnología para que te pueda mantener también la red de comunicaciones. Entonces, eso necesita una formación, un poco más de formación. Bueno, eso lo encajamos dentro de los proyectos. Y dentro de los proyectos intentamos siempre que de una manera u otra tengamos, con el motivo que sea, me da igual que sea gestión de agua, que evidencia mayores, que lo que sea, el motivo que sea, encajar dos piezas fundamentales, que son el centro de innovación y el centro de formación o de participación. Entonces, ¿cómo lo encajamos? Pues depende del tipo de convocatoria que sea. En la mayoría de ellas se puede hacer con la oficina técnica. Entonces, un proyecto de, yo qué sé, de economía circular. Porque estás haciendo biomasa y no sé qué, y vas a hacer un proyecto de economía circular. Y no te cabe meter un centro de innovación, pero te cabe meter una oficina técnica. Y una de las funciones que le asignas es el observatorio de innovación, la formación en habilidades digitales. O sea, siempre hay maneras de buscar las vueltas para dotarte de las infraestructuras que vas a necesitar para llevar a cabo un proyecto integral, ¿no? Sí, en lo que os comentaba antes de la perspectiva de género en las infraestructuras municipales, paradas de autobús, iluminación, etcétera, etcétera, muchas veces nos olvidamos de este tema, pero es importante. Una mujer cuando sale a trabajar, vuelve o va a llevar a los niños, necesita iluminación para ir segura. Es una pena, pero necesita iluminación pues segura, que quizá el hombre no necesita esa iluminación, y siempre es bueno tenerlo en cuenta a la hora de redactar este tipo de proyectos. Pues por mi parte no tengo más preguntas. Bueno, me pregunta aquí una compañera, Teresa Gómez, que si sería posible que nos pasarais vuestras presentaciones para compartirlas con los grupos, que han sido muy interesantes y nos ha dado tiempo a tomar nota de todos. Yo os paso la palabra ahora a Jorge, Raúl, así a modo de cierre, por si queréis terminar con ideas clave, ideas fuerza, para terminar esta sesión formativa, cuando queráis. Pues bueno, nada, para acabar, agradeceros esta jornada, a ti, Pedro, a David, a Enrique y a todos vosotros. Creemos que el medio rural es clave para el desarrollo social de nuestro país. De hecho, Jorge y yo, al principio de la pandemia, nos pegamos con el gobierno de España para conseguir que el medio rural, la transformación, se convirtiera en un PERTE, ¿vale? ¿Te acuerdas, Jorge? ¿Vale? Estuvimos pegándonos mucho porque
considerábamos que tal y como lo demanda como la sociedad, todo el tema del medio ambiente, el tema del agroalimentario, el tema de las energías, nosotros teníamos muchas cosas que decir desde el medio rural. De hecho, fueron bastantes, ¿verdad, Jorge?, las reuniones que tuvimos con Moncloa sobre ello. No lo conseguimos, pero bueno, conseguimos que desde el IDAE, desde el MITECO, se vieran las cosas de otra forma y, como habéis visto, pusieran un poco más de carne en el asador, ¿vale? Ahora yo creo que tenemos una oportunidad para transformar, pero tenemos que luchar juntos. Yo creo que tenemos que estar cada vez más juntos porque los fondos se están agotando y los resultados tampoco son los que podíamos esperar, ¿no? Yo creo que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque bien y necesitamos seguir trabajando para que la sociedad y los políticos, por desgracia, no se olviden del medio rural, ¿no? Que realmente tenemos necesidades, llevamos tiempo luchando por nuestro futuro y creo que nos ha llegado el momento, pero tenemos que seguir trabajando muy duro para poder lograrlo. Nosotros os ofrecemos nuestra mano, nuestro conocimiento, nuestro modelo y bueno, pues cualquier cosa en lo que os podamos ayudar a cualquier nivel, no dudéis que vamos a estar ahí. Sí, yo por un detalle, ¿no? Es cierto que la nueva PAC os ha reducido la asignación de los fondos FEADER, pero abre una puerta, que es los fondos FEDER. Entonces, y esa puerta son el Fondo Social Europeo, etcétera, ¿no? Esa puerta se trabaja desde los programas operativos regionales. Entonces, yo creo que como red de desarrollo rural sí que merecería la pena que, bueno, pues que presionarais todo lo que se pudiera para que en el programa operativo correspondiente se incluyeran las partidas para el desarrollo rural en condiciones, ¿no? Tiene una ventaja y es que una de las limitaciones que han tenido siempre los grupos de desarrollo rural es el corsé FEADER, ¿no? El corsé líder. Entonces, cuando tú nos contabas, ¿no? Aquí hay grupos que hacen de todo, ¿no? Sí, los grupos que hacen de todo son saltándose muchas veces. O sea, tienes que asegurar tu obligación y luego, con un voluntarismo acojonante, abrir otras puertas, ¿no? Afortunadamente, ese abrir otras puertas está contemplado ya como una tarea propia de los grupos de desarrollo rural. Lo que pasa es que no han habilitado la herramienta. La herramienta es el programa operativo. Entonces, esa habilitación de la herramienta es lo que hay que pelear ahora por conseguirla, ¿no? Y entonces, yo la pelearía desde las estrategias, de cada grupo, ¿no? Y en las estrategias, yo creo que habría que ir a los servicios públicos actuales, porque son esos servicios públicos los que, dándoles una vuelta, podremos acudir a fondos europeos FEDER. Entonces, servicio de empleo, bien, démosle una vuelta, servicios sociales, servicios sanitarios, todo eso es lo que tiene cabida en los programas operativos para conseguir financiación complementaria a los presupuestos nacionales de cada país, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Raúl. David, no sé si puedes tú cerrar el acto. Sé que estás ahí liado. Sí, adelante, sí. David. Estoy. Nada, yo es que ya no tengo prácticamente voz. Agradeceros a todos la asistencia hoy a esta jornada, todo lo que hemos visto, espero que hayan sido fructíferas y que seguimos trabajando para que los territorios rurales de Andalucía sean más inteligentes todavía. Muy bien. Un saludo Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.